Desde tiempos antiguos, el relato del diluvio universal ha fascinado y estremecido a creyentes y escépticos por igual. A menudo se nos narra como una historia sencilla de juicio divino y salvación. Pero lo que muchos desconocen es que este evento está cargado de misterios profundos, revelaciones ocultas y detalles que nos muestran un rostro distinto de Dios, del hombre y de la creación. En este recorrido descubriremos 10 misterios del diluvio bíblico que pocos mencionan, cada uno con su versículo clave para que explores por ti mismo las Escrituras. Prepárate, porque estos misterios abrirán tus ojos a dimensiones que no conocías del diluvio que marcó a toda la humanidad. Misterio 1. La puerta del arca fue cerrada por Dios mismo. Génesis capítulo 7, versículo 16. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como Dios le había mandado, y Jehová le cerró la puerta. Cuando se habla del diluvio, muchos imaginan a Noé guiando a los animales dentro del arca y cerrando la puerta con sus propias manos. Sin embargo, la Biblia es clara al afirmar que no fue él quien selló el arca, sino Dios mismo. Este gesto encierra un misterio que va más allá de lo físico. Es Dios quien decide el tiempo y el momento del juicio, dejando claro que la salvación es obra suya y no del hombre. La puerta que Él cierra nadie la puede abrir, y la que Él abre nadie la puede cerrar. Esta acción divina nos recuerda que nuestra vida y destino están completamente en sus manos. El hecho de que Dios haya cerrado la puerta también revela su carácter justo y misericordioso. No fue una decisión apresurada, sino el cumplimiento del tiempo de gracia que había dado a la humanidad para arrepentirse. Una vez sellada, se marcó la línea definitiva entre quienes serían salvos y quienes enfrentarían el juicio. Este acto nos habla de un Dios que da oportunidades, pero también fija límites. El cierre de la puerta simboliza el cierre de un ciclo, el fin de una era de paciencia y el inicio de un tiempo de justicia. Lo impactante es que desde dentro del arca, Noé y su familia podían oír los estruendos del diluvio, las súplicas de los que quedaban afuera, y sin embargo, no podían hacer nada. Dios mismo había sellado la puerta, mostrándoles que la salvación no dependía de su voluntad ni de su compasión, sino del plan divino. Esta escena nos confronta con una verdad dura: la oportunidad de salvación tiene un tiempo determinado, y una vez que éste pasa, no hay vuelta atrás. Desde el punto de vista espiritual, esta imagen es una poderosa ilustración del plan de redención. Así como Dios cerró la puerta del arca, también un día se cerrará la puerta de la gracia antes del juicio final. Es un llamado urgente a no posponer el arrepentimiento, a no dejar para mañana lo que podemos hacer hoy. La puerta representa esa oportunidad única que, si se deja pasar, puede significar consecuencias eternas. Este misterio también nos hace reflexionar sobre la obediencia. Noé no discutió ni pidió explicaciones, simplemente siguió las instrucciones de Dios. Él construyó el arca, reunió a los animales y entró cuando se le indicó. Esta obediencia total, incluso sin entender todo el plan, es un ejemplo para nosotros. Dios no siempre nos revela todos los detalles, pero espera que confiemos en que su camino es mejor. Al analizar este detalle, comprendemos que Dios se involucra personalmente en los asuntos humanos. No fue un cierre automático, ni un simple mecanismo, fue su mano poderosa actuando, demostrando que cada aspecto del juicio y de la salvación tiene su firma. Esto nos habla de un Dios cercano, que no delega lo más importante, sino que lo realiza Él mismo. La puerta cerrada también nos lleva a pensar en las puertas que Dios abre y cierra en nuestras vidas. A veces nos encontramos con puertas que se cierran inesperadamente y no entendemos por qué. Tal vez, como en el caso del arca, Dios está protegiéndonos de algo mayor, preparándonos para algo que solo Él conoce. Aprender a confiar en su soberanía nos ayuda a enfrentar esas situaciones con paz y fe. Por otro lado,
Esta puerta representa la separación entre el mundo y la salvación. Dentro del arca estaba la vida, la protección, la presencia de Dios. Fuera del arca, el caos, el juicio y la destrucción. Esta imagen nos invita a meditar sobre dónde estamos nosotros. ¿Estamos dentro del arca, bajo el cuidado de Dios, o estamos aún expuestos al juicio por no haber tomado la decisión de entrar? Finalmente, el cierre de la puerta nos habla de la certeza del plan de Dios. Nada lo toma por sorpresa, nada ocurre fuera de su control. Él tiene el poder de cerrar y abrir, de iniciar y terminar. La puerta del arca fue cerrada por su mano, marcando el inicio del cumplimiento de su palabra. Hoy esa misma mano sigue extendida, ofreciendo salvación antes de que llegue el día en que la puerta vuelva a cerrarse. Este misterio del diluvio nos deja una lección poderosa. Dios es quien tiene la última palabra. Él marca los tiempos, fija los límites y extiende su misericordia, pero también determina cuándo es tiempo de actuar. La puerta del arca cerrada por Dios es un recordatorio solemne de que debemos aprovechar cada oportunidad que nos da, porque llegará un momento en que esa oportunidad desaparecerá. ¿Estás listo para entrar antes de que Dios cierre la puerta? Misterio 2. Las aguas no solo vinieron del cielo, sino también de la tierra. Génesis capítulo 7, versículo 11. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel mismo día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Cuando pensamos en el diluvio, es común imaginar una lluvia torrencial que inunda la tierra sin tregua. Sin embargo, la Biblia revela un misterio poco mencionado. Las aguas que cubrieron la tierra no solo vinieron del cielo, sino también desde las profundidades del suelo. Esta revelación nos muestra que la catástrofe fue total, con el mundo siendo atacado desde arriba y desde abajo, en una especie de cerco divino que no dejó lugar para escapar. Las fuentes del grande abismo representan un poder oculto que Dios liberó en el momento preciso, transformando el mismo suelo en un instrumento de juicio. La mención de las fuentes del grande abismo abre una puerta a la comprensión de la estructura geológica y espiritual del mundo antiguo. Estas fuentes subterráneas, probablemente reservorios masivos de agua que yacían ocultos, fueron rotas por la orden divina, mostrando que lo que el hombre considera sólido y seguro puede ser desestabilizado por el poder de Dios. La tierra, que parecía firme bajo los pies de los hombres, se convirtió en una fuente de destrucción. Esta realidad nos enseña a no poner nuestra confianza en lo que parece estable, porque solo Dios tiene control sobre todas las cosas, incluso las que están ocultas a nuestros ojos. El término rotas no sugiere simplemente que se abrieron como una grieta normal, sino que fueron fracturadas violentamente. La idea aquí es de una fuerza incontenible que rompió las barreras subterráneas, liberando aguas que llevaban siglos, quizás milenios, esperando el momento de ser soltadas. Esta violencia nos muestra que el juicio de Dios no es un acto débil ni parcial, sino una acción total y completa, que usa todos los elementos de su creación para cumplir su propósito. Además, la combinación de aguas del cielo y de la tierra simboliza un juicio que trasciende los límites naturales. La Biblia nos dice que las cataratas de los cielos fueron abiertas, lo que sugiere que las barreras que normalmente contenían las aguas celestiales fueron retiradas. Es como si Dios hubiera roto las compuertas del firmamento para que las aguas descendieran sin control. Esta imagen es imponente y aterradora, porque nos recuerda que incluso los cielos obedecen la voz del Creador, y que su poder es capaz de desatar fuerzas que superan nuestra comprensión. Este misterio también nos lleva a pensar en cómo Dios utiliza tanto lo visible como lo invisible para cumplir su voluntad. Mientras los hombres miraban al cielo esperando lluvia, no se percataron del peligro bajo sus pies. Las aguas comenzaron a brotar desde abajo,
sorprendiendo a todos y mostrando que Dios obra en formas inesperadas. Esta lección sigue vigente hoy. Mientras nos preocupamos por lo que vemos, Dios puede estar trabajando de maneras ocultas, preparando bendiciones o juicios que ni imaginamos. En este relato se percibe una dualidad: el cielo, símbolo de lo espiritual y lo divino, y la tierra, representación de lo material y lo humano, se unen en un solo acto de juicio. Esta unión muestra que el pecado del hombre afectó no solo su relación con Dios, sino también su entorno físico. El diluvio no fue solo un castigo espiritual, sino una respuesta completa a la corrupción que había invadido toda la creación. Este misterio nos enseña que nuestras acciones tienen repercusiones que trascienden lo que podemos ver. También es significativo que las aguas del abismo no solo destruyeran, sino que prepararan el terreno para una renovación. Cuando las aguas se retiraron, la tierra estaba lista para un nuevo comienzo. Dios no solo destruyó el mundo antiguo, sino que preparó la base para uno nuevo, purificado y renovado. Este detalle nos invita a confiar en que, aunque Dios permite que algunas cosas en nuestra vida se rompan, no es para destruirnos completamente, sino para hacer algo nuevo y mejor. El misterio de las aguas subterráneas nos recuerda que la creación misma gime y sufre por causa del pecado humano. Según Romanos capítulo 8, versículo 22, la creación entera gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. El diluvio fue una expresión dramática de esta verdad. La tierra misma se quebró para vomitar aguas, mostrando que la creación estaba involucrada en el juicio de Dios. Esto nos hace reflexionar sobre nuestra responsabilidad para con el mundo que Dios nos ha dado. Finalmente, el rompimiento de las fuentes del grande abismo nos lleva a contemplar el poder absoluto de Dios sobre la naturaleza. A veces pensamos que los desastres naturales son meros accidentes, pero este relato nos enseña que todo está bajo su control soberano. La combinación de lluvias del cielo y aguas de la tierra es un recordatorio solemne de que Dios puede usar cada rincón de su creación para cumplir sus designios. Ante esta realidad, lo único que podemos hacer es rendirnos ante Él y buscar su gracia, mientras la puerta de la salvación sigue abierta. Misterio 3. ¿Por qué exactamente 40 días y 40 noches? Génesis capítulo 7, versículo 12. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. El número 40 no es casualidad en la Biblia. Este número aparece una y otra vez en momentos de prueba, juicio y purificación. En el caso del diluvio, 40 días y 40 noches de lluvia ininterrumpida simbolizan una purificación total de la tierra, una limpieza que no deja lugar a dudas sobre el poder y la intención de Dios. La lluvia constante durante este tiempo fue suficiente para cubrir montañas, sumergir ciudades y borrar todo vestigio del mundo corrupto que había llegado a su límite. El misterio aquí es entender que Dios no solo decidió limpiar el mundo por un capricho, sino que usó un tiempo simbólico que representa mucho más que una cifra. La primera razón del uso de este número tiene que ver con la prueba. 40 días y 40 noches representan un periodo de prueba intensa, de sufrimiento y espera. Así como más tarde Moisés ayunaría 40 días en el monte Sinaí, y como Jesús sería tentado 40 días en el desierto, el diluvio fue una prueba tanto para la creación como para los hombres. Durante este tiempo, Noé y su familia estuvieron encerrados en el arca, rodeados por la oscuridad de las aguas y el estruendo del juicio. Este tiempo simboliza la paciencia que se requiere para esperar la restauración de Dios. Otra dimensión del número 40 está relacionada con la purificación. La lluvia no solo destruyó, sino que también lavó. La tierra estaba corrupta, y Dios decidió limpiarla completamente. La cantidad de días es suficiente para asegurar que no quedara rincón sin purificar. Es un mensaje profundo sobre cómo Dios trata con el pecado, no deja áreas ocultas ni medias tintas.
Cuando decide limpiar lo hace por completo, y 40 días fueron el símbolo perfecto de esta limpieza absoluta. El simbolismo del número 40 también se asocia a la transición. En muchos relatos bíblicos, este número marca el paso de una etapa a otra. El pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto antes de entrar en la tierra prometida, un tiempo de preparación y transición. De la misma forma, el diluvio marcó el fin del mundo antiguo y el inicio de una nueva humanidad, con un pacto renovado y nuevas responsabilidades. 40 días de lluvia fueron suficientes para enterrar el pasado y preparar el terreno para el futuro. Además, el número 40 resalta la soberanía de Dios sobre el tiempo. Noé y su familia no podían acelerar ni acortar los días del juicio. Estaban completamente a merced del calendario divino. Esto nos recuerda que la voluntad de Dios se cumple en sus tiempos, no en los nuestros. Aunque para los hombres ese tiempo pudo parecer eterno, para Dios era el tiempo justo y necesario para cumplir su propósito. Esta lección nos enseña a confiar en su plan, aunque no entendamos los tiempos de espera. En un nivel más profundo, 40 días representan un ciclo completo de prueba y redención. Durante ese tiempo, la tierra misma fue transformada de un lugar corrompido y violento, pasó a ser un mundo purificado y renovado. Este misterio nos invita a reflexionar sobre nuestros propios procesos de prueba. A veces atravesamos diluvios en nuestra vida que parecen interminables, pero Dios está usando esos tiempos para limpiarnos, prepararnos y hacernos nuevos. También es importante notar que el número 40 en el contexto del diluvio establece un paralelismo con otros eventos bíblicos, conectando el relato de Noé con la historia completa de la redención. Así como el diluvio duró 40 días, Moisés pasó 40 días en el monte, el pueblo vagó 40 años en el desierto, y Jesús fue probado 40 días. Cada uno de estos eventos habla de prueba, juicio y finalmente victoria. El diluvio no fue solo una catástrofe, sino una parte esencial del relato más amplio de la Biblia. Otro detalle impresionante es que, mientras llovía sin cesar, Noé y su familia estaban encerrados en el arca, sin poder hacer nada más que esperar. Este tiempo les enseñó a depender completamente de Dios. Los 40 días no solo fueron para limpiar la tierra, sino también para trabajar en sus corazones, enseñándoles paciencia, fe y obediencia. Dios no solo purificó el mundo, sino también el interior de quienes serían los responsables de poblarlo de nuevo. El misterio del número 40 también apunta a la esperanza. Aunque el diluvio fue devastador, no fue eterno. 40 días después, la lluvia cesó, y comenzó el proceso de descenso de las aguas. Esto nos enseña que incluso los juicios más severos tienen un final cuando Dios así lo determina. El tiempo de prueba es limitado, y tras la tormenta viene la calma, la promesa y el renacer. Finalmente este misterio nos lleva a una reflexión espiritual. El número 40 representa la oportunidad de dejar atrás el pecado y abrazar la vida nueva que Dios ofrece. El diluvio no fue solo un castigo, sino un anuncio de un nuevo comienzo. Hoy el Señor sigue ofreciendo ese nuevo comienzo a través de Jesucristo, quien nos invita a entrar en su arca de salvación antes de que llegue el día del juicio final. Estamos dispuestos a aceptar esta oportunidad mientras dura el tiempo de gracia. Misterio 4. El arca descansó en un lugar oculto. Génesis capítulo 8, versículo 4. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Uno de los aspectos más fascinantes del relato del diluvio es el lugar donde el arca finalmente reposó. La Biblia nos dice que fue en los montes de Ararat, un nombre que resuena con ecos de misterio y leyenda. Sin embargo, lo que pocos consideran es que esta ubicación es más que un simple dato geográfico.
El hecho de que el arca reposara sugiere no solo un punto físico donde se detuvo, sino un simbolismo profundo de descanso, paz y cumplimiento del propósito divino. Este descanso, después de tantos días de caos, refleja el poder de Dios para llevar a su pueblo a un lugar seguro y establecido. La expresión reposó en hebreo es más que simplemente detenerse. Habla de encontrar estabilidad y permanencia, como alguien que ha alcanzado por fin un refugio tras una tormenta. Este simbolismo cobra más fuerza cuando pensamos en Noé y su familia, que habían pasado semanas en medio del estruendo de las aguas y la incertidumbre. Al descansar en los montes de Ararat, experimentaron no solo alivio físico, sino también una renovación espiritual. El lugar del descanso del arca representa, por tanto, el cumplimiento de la promesa de Dios después del juicio, viene la paz. El hecho de que se mencione a los montes de Ararat, y no a una montaña específica refuerza el misterio. ¿Por qué Dios no nos revela el nombre exacto del pico donde el arca se posó? Esta omisión parece intencional, como si Dios quisiera que el mensaje trascienda lo geográfico para centrarse en lo espiritual. Más importante que saber el punto exacto, es entender que Dios tiene un lugar preparado para quienes confían en Él. El arca descansó en un lugar oculto, porque en última instancia, el verdadero reposo no está en una montaña, sino en el corazón dispuesto a obedecerle. Este misterio también resalta la soberanía de Dios sobre la creación. Él guió el arca hasta ese punto específico, deteniéndolo allí cuando las aguas comenzaron a menguar. No fue casualidad ni suerte, sino una dirección divina precisa. Esto nos enseña que incluso en medio de los juicios más caóticos, Dios tiene el control absoluto y lleva a su pueblo a lugares seguros, aunque nosotros no entendamos el proceso ni veamos claramente el destino. Lo interesante es que la ubicación del arca ha sido objeto de búsqueda durante siglos. Muchas expediciones han intentado localizar el lugar exacto, y aunque han surgido teorías e incluso supuestas pruebas, la verdad es que hasta hoy sigue siendo un misterio. ¿Por qué Dios ha permitido que permanezca oculto? Tal vez para recordarnos que no se trata de adorar reliquias o sitios históricos, sino de buscar al Dios que salvó a Noé y a su familia. El lugar físico es solo un símbolo, pero el verdadero refugio es espiritual. Además, el reposo del arca en los montes de Ararat tiene una dimensión profética. En la Biblia, las montañas suelen representar lugares de encuentro con Dios, de revelación y de pacto. Al posarse allí, el arca anticipa que después del juicio vendría un nuevo pacto, una nueva etapa para la humanidad. Este descanso simboliza que Dios no solo destruye, sino que restaura, y que cada final trae consigo un nuevo comienzo lleno de esperanza. Otro aspecto importante es que el arca descansó antes de que las aguas se retiraran completamente. Esto significa que Noé y su familia no pudieron salir de inmediato, sino que tuvieron que esperar pacientemente hasta que Dios les indicara que era seguro. Este detalle nos enseña que aunque Dios nos lleve a un lugar seguro, también nos pide paciencia. El tiempo de espera no es tiempo perdido, sino parte de su proceso para prepararnos para lo que viene después. El monte donde el arca reposó también nos invita a pensar en el simbolismo del monte como un lugar elevado, por encima de las aguas del juicio. Esto nos recuerda que Dios eleva a los suyos por encima de las tormentas de la vida. Así como el arca se posó en lo alto, los que confían en Dios pueden experimentar una elevación espiritual, un descanso que trasciende las circunstancias, aunque a veces ese descanso parezca estar oculto a los ojos del mundo. El hecho de que el arca haya reposado en un lugar oculto también refleja que Dios no siempre revela todos los detalles de su obra. A veces nos deja misterios para que nuestra fe se fortalezca, para que aprendamos a confiar en lo que no vemos. Este misterio nos enseña que lo más importante no es descubrir cada secreto, sino estar seguros de que como Noé hemos seguido la voz de Dios y estamos a salvo bajo su protección. Finalmente,
este misterio del arca que reposa en los montes de Ararat nos deja una enseñanza poderosa. Aunque el juicio pueda ser devastador y el camino incierto, Dios tiene preparado un lugar de descanso para los suyos. Ese descanso es un símbolo del descanso eterno que encontramos en Cristo, la roca firme donde nuestra fe puede descansar segura. El arca no solo es una estructura de madera, sino un símbolo de salvación y de esperanza para todos los tiempos. Misterio 5. Dios recordó a Noé antes de que cesara el diluvio. Génesis capítulo 8, versículo 1. Y se acordó Dios de Noé, y de todos los animales, y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas. El misterio del acordarse de Dios es uno de los detalles más impactantes del relato del diluvio, aunque suele pasar desapercibido. En nuestra manera de hablar, acordarse implica que algo se había olvidado, pero en la Biblia, esta expresión tiene un sentido mucho más profundo. No significa que Dios olvidó a Noé y de repente lo recordó, sino que llegó el momento señalado por Dios para cumplir su promesa de misericordia. Esto nos revela que, aunque parezca que Dios tarda, su tiempo es perfecto. Él nunca se olvida, y su memoria es activa, no pasiva. Recordar es actuar. Este misterio nos enseña que Dios tiene un tiempo exacto para todo. Mientras las aguas cubrían la tierra y Noé esperaba, pudo parecerle que Dios estaba en silencio, pero en realidad estaba trabajando detrás del escenario. La paciencia de Dios no es indiferencia, es parte de su plan. Este versículo nos recuerda que, aunque el juicio se prolongue, Dios no olvida a los suyos. El acordarse es una forma de decir que su intervención misericordiosa había llegado, no por casualidad, sino por designio eterno. El viento que Dios envió para disminuir las aguas es otro detalle fascinante. En hebreo, la palabra para viento es ruaj, que también significa espíritu o aliento. Aquí no solo se trata de un fenómeno meteorológico, sino de una acción directa del Espíritu de Dios que comienza a traer vida de nuevo a la tierra. Este viento es símbolo de renovación, de esperanza, de cambio. Es como si Dios estuviera respirando de nuevo sobre el mundo, recordando su propósito de restauración. El mismo aliento que dio vida a Adán está ahora purificando la tierra después del juicio. Lo más conmovedor es que Dios no solo se acordó de Noé, sino también de todos los animales que estaban con él. Esto revela su compasión hacia toda su creación. Mientras que los hombres habían llenado la tierra de corrupción, Dios cuidó de cada ser que había puesto en el arca. Este detalle nos muestra que su amor no es selectivo ni exclusivo, sino abarcador. Dios tiene cuidado de cada detalle de su creación, desde el ser humano hasta el animal más pequeño. Esta verdad nos invita a confiar en su cuidado incluso en los momentos más oscuros. El momento en que Dios se acuerda de Noé marca un punto de inflexión en la historia. Hasta aquí, todo había sido destrucción y caos, pero a partir de este punto, comienza el proceso de restauración. Es como si Dios hubiera pulsado un interruptor invisible que inicia la retirada de las aguas, el regreso de la vida y la preparación para un nuevo comienzo. Este misterio nos enseña que Dios siempre tiene un después para sus hijos, incluso después del juicio más severo. El acordarse de Dios también es una lección para nosotros hoy. Cuando enfrentamos dificultades, pruebas, tiempos de silencio o de espera, podemos recordar que Dios no se ha olvidado de nosotros. Su tiempo es diferente al nuestro, pero siempre llega el momento en que Él actúa. La espera de Noé no fue en vano, y tampoco lo es la nuestra. Este misterio nos invita a cultivar la paciencia y la fe, sabiendo que la intervención de Dios es segura y llega en el momento perfecto. Además, el hecho de que Dios hizo pasar un viento sobre la tierra nos habla de su control soberano sobre todos los elementos. Las aguas, que hasta ese momento habían arrasado la tierra, comenzaron a retroceder no por un fenómeno natural, sino porque Dios lo ordenó. Esta es una verdad poderosa.
cuando Dios decide actuar, la naturaleza misma obedece su voz. Esto nos llena de confianza, porque sabemos que ningún caos está fuera del control divino. Otro aspecto importante de este misterio es el contraste entre el juicio y la misericordia. El diluvio fue un acto de justicia, pero el acordarse de Dios fue un acto de gracia. Esto nos recuerda que Dios es justo, pero también misericordioso. Su juicio no es su última palabra, sino que su deseo es restaurar y bendecir. Así como Noé fue salvo en medio del juicio, también nosotros tenemos la oportunidad de experimentar la gracia de Dios a través de Jesucristo, quien nos ofrece un arca espiritual para escapar del juicio venidero. El relato del acordarse también tiene un eco profético. Nos apunta hacia el día en que Dios volverá a intervenir en la historia humana, esta vez no con un diluvio, sino con el regreso de Cristo. Así como Dios no se olvidó de Noé, tampoco se olvidará de su pueblo en los tiempos finales. Esta promesa es una fuente de esperanza para todos los creyentes, porque sabemos que, aunque las aguas del mundo parezcan avasalladoras, Dios tiene un plan para rescatarnos y restaurar su creación. Finalmente, este misterio nos desafía a examinar nuestra vida espiritual. Estamos en el arca, esperando pacientemente a que Dios actúe. Estamos confiando en su cuidado y su plan, incluso cuando parece que estamos olvidados. El acordarse de Dios nos llama a mantenernos firmes en la fe, sabiendo que Él es fiel y que su tiempo siempre es perfecto. Así como Noé fue recordado y rescatado, también nosotros podemos confiar en que, en medio de nuestras tormentas, Dios nunca nos olvida. Misterio 6. El cuervo nunca regresó al arca. Génesis capítulo 8, versículo 7. Y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo, hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Este versículo es breve, pero encierra un misterio fascinante que muchos pasan por alto. El cuervo fue el primer ave que Noé envió desde el arca para buscar señales de tierra seca. Sin embargo, la Biblia nos dice que este cuervo salió y estuvo yendo y volviendo, pero nunca regresó definitivamente. ¿Por qué? Esta actitud contrasta profundamente con la de la paloma, que Noé envió después y que sí regresó con una señal de esperanza. El cuervo representa algo más que un simple animal, es un símbolo oscuro de lo que quedó fuera del arca y de la corrupción que aún flotaba sobre las aguas. La naturaleza del cuervo nos da pistas para entender su comportamiento. Este animal es carroñero, lo que significa que se alimenta de restos y cadáveres. En un mundo devastado por el diluvio, donde los cuerpos de personas y animales flotaban sobre las aguas, el cuervo encontró alimento abundante. Por eso, no regresó al arca, estaba satisfecho fuera. Este detalle nos enseña una verdad dura: no todos buscan refugio y seguridad en Dios, algunos se conforman con lo que el mundo destruido ofrece. El cuervo simboliza a aquellos que prefieren lo corrupto a lo puro, lo fácil a lo correcto. El misterio se profundiza al comparar el comportamiento del cuervo con el de la paloma. Mientras el cuervo no regresó, la paloma volvió una y otra vez hasta que encontró tierra firme. La paloma representa la pureza, el Espíritu Santo, la esperanza, mientras que el cuervo representa la corrupción y la falta de propósito eterno. Este contraste nos invita a reflexionar sobre nosotros mismos. ¿Nos parecemos más al cuervo, que se acomoda a lo corrupto, o a la paloma, que busca lo que es puro y verdadero? Este detalle revela también una lección sobre el corazón humano. Así como el cuervo no encontró razón para volver, muchas personas hoy encuentran su satisfacción en lo que este mundo caído les ofrece: poder, placer, dinero, vicios. El cuervo nos enseña que, aunque el juicio haya caído, muchos siguen prefiriendo lo que el mundo les ofrece antes que regresar a la seguridad del arca, es decir, a la protección y el amor de Dios.
Esta es una advertencia poderosa para todos los tiempos. El hecho de que el cuervo estuvo yendo y volviendo también sugiere un estado de indecisión, de inestabilidad. Este comportamiento es característico de aquellos que no toman una decisión firme por Dios. Van y vienen, se acercan y se alejan, pero nunca entregan completamente su vida al Señor. Esta es una imagen de la tibieza espiritual, esa actitud de querer tener lo mejor de los dos mundos, sin comprometerse verdaderamente con Dios. Pero el final del cuervo es claro, no volvió, se quedó fuera, atrapado en lo corrupto. Este misterio tiene también una dimensión de juicio. El cuervo, al alimentarse de los cadáveres flotantes, es un recordatorio de las consecuencias del pecado. Lo que para él era alimento, era el resultado del juicio de Dios. Esta imagen nos confronta con la realidad del pecado y sus consecuencias. La tierra había sido destruida por la maldad del hombre, y los cuerpos que flotaban eran el precio de esa rebelión. El cuervo, símbolo de quienes se alimentan de lo muerto, nos recuerda que lo corrupto nunca puede traer verdadera vida. Además, este misterio nos lleva a reflexionar sobre la importancia de tener un corazón que busca a Dios. La paloma, al contrario del cuervo, volvió al arca porque no encontró un lugar donde posarse. Esto nos enseña que solo cuando nuestro corazón rechaza lo corrupto y anhela lo puro, encontramos el camino de regreso a Dios. La paloma encontró finalmente un lugar en la tierra renovada, símbolo del nuevo comienzo que Dios ofrece. El cuervo nunca tuvo esa oportunidad porque eligió quedarse en lo muerto. El relato del cuervo también nos recuerda que Dios observa nuestras decisiones. Noé fue testigo del comportamiento del cuervo y de la paloma, y seguramente entendió el mensaje. Dios le mostró que no todos responden igual a su gracia y misericordia. Este misterio nos desafía a examinar nuestro corazón. ¿Estamos regresando al arca cada vez que nos alejamos, o nos hemos quedado vagando como el cuervo, satisfechos con lo que ofrece el mundo? El misterio del cuervo también tiene un eco profético. En el libro de Apocalipsis, se habla de aves carroñeras que serán llamadas a devorar los cuerpos de los enemigos de Dios en el día del juicio final. Esto nos conecta con el simbolismo del cuervo, que representa a aquellos que se alimentan de la muerte y rechazan la vida. Es un recordatorio solemne de que nuestras decisiones tienen consecuencias eternas. El cuervo nunca regresó, y quienes imitan su actitud tampoco hallarán el descanso que solo Dios puede dar. Finalmente, este misterio nos invita a elegir con sabiduría. Cada día somos puestos ante la decisión de ser como el cuervo o como la paloma. Podemos conformarnos con lo que el mundo corrupto nos ofrece, o podemos anhelar lo que es puro y eterno. Dios nos llama a regresar a su arca, a buscar refugio en su presencia y a rechazar lo que nos contamina. La pregunta es, ¿qué elegiremos? ¿Seremos como el cuervo que nunca volvió, o como la paloma que encontró el camino a la tierra nueva? Misterio 7. El pacto del arco iris fue más que un símbolo. Génesis capítulo 9, versículo 13. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Cuando Dios hizo aparecer el arco iris después del diluvio, no fue solo para que los hombres admiraran su belleza en el cielo, sino como un recordatorio de un pacto eterno. Este pacto no se limitaba a un símbolo decorativo, era un compromiso divino cargado de significado y poder. Dios estaba sellando un acuerdo con toda la creación, nunca más volvería a destruir la tierra por medio de un diluvio. Lo que muchos no entienden es que el arco iris es también un reflejo del carácter de Dios, misericordioso, fiel y lleno de gracia, incluso después de ejecutar un juicio tan severo. El arco iris, al surgir en el cielo, conecta el cielo y la tierra. En hebreo, la palabra para arco es keshet, que también significa arma de guerra, como un arco usado para disparar flechas. El hecho de que Dios coloque su arco en las nubes es profundamente simbólico,
es como si estuviera colgando su arma, declarando que la guerra contra la humanidad había terminado y que su ira había sido aplacada. Este detalle revela un misterio impresionante. Dios no es solo un juez justo, sino también un Dios que decide desarmarse por amor a su creación. Este pacto no fue hecho solo con Noé y su familia, sino con toda la tierra, incluidos los animales. Esto nos recuerda que la redención y la restauración de Dios abarcan a toda su creación. La tierra, tan corrompida por el pecado del hombre, fue también beneficiaria de la misericordia divina. Cada vez que el arco iris aparece, nos recuerda que Dios tiene un plan para restaurar toda su creación, no solo a las personas, sino también al mundo natural que Él hizo y ama. El misterio del arco iris también encierra una lección sobre la gracia. Dios no exigió nada a cambio de este pacto, no fue un acuerdo condicional, sino una promesa unilateral de su parte. Esto nos enseña que su gracia no depende de nuestras obras, sino de su carácter fiel y compasivo. El arco iris es un recordatorio continuo de que, aunque merezcamos juicio por nuestro pecado, Dios nos ofrece misericordia inmerecida, dándonos la oportunidad de comenzar de nuevo. Además, el arco iris aparece después de la tormenta, no durante ella. Este detalle es significativo. La señal del pacto solo se revela cuando las lluvias han cesado, cuando el cielo comienza a despejarse. Esto nos enseña que, aunque los juicios y las pruebas puedan ser intensos, siempre llega el momento en que Dios muestra su gracia y su promesa. La tormenta puede oscurecer nuestra visión, pero al final, su luz atraviesa las nubes y nos recuerda que no estamos olvidados. El misterio del arco iris nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con Dios. Cada vez que vemos ese arco de colores, deberíamos recordar que somos parte de un pacto eterno. No es solo un fenómeno natural, sino una firma celestial que nos asegura que Dios sigue comprometido con su creación. Es un llamado a vivir agradecidos, conscientes de su fidelidad y decididos a honrar su pacto con nosotros. Otro aspecto profundo es que el arco iris contiene todos los colores, lo que simboliza la diversidad de la humanidad. Dios no hizo un pacto solo con una raza, nación o grupo, sino con todos. Esto anticipa la inclusión de todos los pueblos en su plan de redención. El arco iris es un anticipo visual del Evangelio, que nos recuerda que Dios extiende su gracia a toda tribu, lengua y nación, sin excepción. El arco iris también nos habla del equilibrio entre juicio y misericordia. Por un lado recuerda el diluvio, el juicio severo de Dios sobre la corrupción humana. Por otro lado, es un signo de esperanza, de que Dios no desea destruir, sino salvar. Esta dualidad nos ayuda a comprender mejor su carácter. Es justo pero también compasivo, es juez pero también salvador. El arco iris equilibra estos atributos y nos invita a acercarnos a Dios con reverencia y confianza. En un sentido espiritual, el arco iris nos apunta a Jesucristo. Él es el mediador del nuevo pacto, el que con su sangre hizo posible la reconciliación entre Dios y la humanidad. Así como el arco iris conecta el cielo y la tierra, Jesús une a Dios con los hombres, eliminando la barrera del pecado y ofreciendo salvación. Cada arco iris que vemos debería recordarnos la cruz, donde se selló el pacto eterno de gracia para toda la humanidad. Finalmente, el misterio del arco iris es una invitación a vivir con esperanza. Aunque el mundo actual está lleno de problemas, injusticias y caos, el arco iris nos recuerda que Dios tiene un plan, que Él sigue en control y que su misericordia se renueva cada día. Es un llamado a levantar la vista hacia el cielo, a recordar sus promesas y a vivir como hijos de un pacto eterno, seguros de que, después de la tormenta, siempre brillará su luz. Misterio 8. Noé plantó una viña y se embriagó. Génesis capítulo 9, versículos 20 y 21. Y comenzó Noé a labrar la tierra, y plantó una viña, y bebió del vino, y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda.
Este pasaje ha desconcertado a muchos lectores de la Biblia, pues muestra a Noé, el hombre justo que Dios escogió para salvar a la humanidad, cayendo en una situación de debilidad. Después de haber obedecido fielmente, de construir el arca y de sobrevivir al juicio más grande de la historia, Noé planta una viña y se embriaga. ¿Por qué este detalle se incluye en el relato? Aquí se esconde un misterio profundo sobre la naturaleza humana y sobre la gracia de Dios. Noé no solo plantó una viña, sino que decidió beber del vino que produjo. Esto nos revela que, aunque el mundo fue purificado por el diluvio, la inclinación humana hacia el pecado seguía presente. Noé, a pesar de su justicia, era un hombre como cualquier otro, vulnerable a las tentaciones. Este misterio nos enseña que la salvación del juicio físico no significa la eliminación del pecado interno. La humanidad sigue necesitando redención, y Noé, con su caída, lo demuestra. La embriaguez de Noé no fue simplemente un acto de imprudencia, sino un recordatorio dramático de que incluso los hombres más fieles pueden tropezar. Después de haber sido obediente en todo, Noé baja la guardia y cede a los placeres del vino. Este misterio nos advierte que el pecado acecha incluso después de grandes victorias espirituales. Es fácil relajarse tras un tiempo de éxito, y este momento de debilidad nos recuerda la necesidad constante de vigilancia y humildad. El detalle de que Noé estaba descubierto en medio de su tienda añade una dimensión de vergüenza a su historia. Su desnudez simboliza vulnerabilidad, desprotección y el resultado vergonzoso del pecado. Este detalle conecta con la caída de Adán y Eva en el Edén, quienes también quedaron desnudos después de desobedecer. El paralelismo sugiere que, aunque Dios había comenzado de nuevo con Noé, la tendencia humana hacia el pecado permanecía. Este misterio nos enseña que la verdadera restauración solo vendría más adelante, a través de Jesucristo. Lo que hace aún más profundo este misterio es la reacción de sus hijos. Cam, en lugar de cubrir la vergüenza de su padre, se burla y la expone, mientras que Sem y Jafet toman un manto y caminan de espaldas para cubrirlo. Esta escena revela un contraste entre el respeto y la irreverencia, entre la honra y el desprecio. El pecado de Noé sacó a la luz el carácter de sus hijos, mostrando quiénes estaban dispuestos a actuar con gracia y quiénes no. Este detalle nos recuerda que los momentos de debilidad no solo afectan a quien cae, sino también a quienes le rodean. Este misterio nos confronta con la realidad del corazón humano. Aunque el diluvio eliminó a los impíos y trajo un nuevo comienzo, no eliminó la raíz del pecado. Noé, el justo, también era un hombre con fallas, y su historia nos recuerda que no debemos idealizar a los héroes bíblicos. Ellos son, como nosotros, humanos necesitados de la gracia de Dios. Esta lección nos llama a ser humildes, sabiendo que todos podemos caer si no dependemos continuamente del Señor. La plantación de la viña por parte de Noé también simboliza el deseo de reconstruir, de volver a la normalidad tras la catástrofe. Sin embargo, ese deseo puede llevarnos a buscar consuelo en cosas que terminan por atraparnos. El vino, en lugar de ser solo una bendición, se convirtió en una trampa para Noé. Este misterio nos enseña a tener cuidado con lo que buscamos después de tiempos difíciles. No todo lo que parece placentero es seguro, y debemos mantenernos alertas para no ceder ante las tentaciones. El hecho de que Dios permita que este detalle se conserve en la Escritura, muestra que Él no oculta las fallas humanas. La Biblia no nos presenta a Noé como un hombre perfecto, sino como alguien que, pese a su justicia, también cayó. Esto nos consuela, porque nos recuerda que Dios no exige perfección para amarnos y usarnos. Él trabaja con personas imperfectas, y su gracia es suficiente para cubrir nuestras fallas y levantarnos. Este misterio también nos apunta hacia la necesidad de una solución definitiva al problema del pecado. La historia de Noé
nos muestra que, aunque se reinicie el mundo, la inclinación del corazón humano sigue siendo hacia el mal. Por eso Dios enviaría a Jesucristo, el verdadero Salvador, quien no solo salvaría del juicio físico, sino también del pecado que habita en cada corazón. La embriaguez de Noé anticipa la necesidad urgente de una redención más profunda y eterna. Misterio 9. La maldición de Canaán por el pecado de Cam. Génesis capítulo 9, versículo 25. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Uno de los pasajes más desconcertantes y debatidos del relato del diluvio es la maldición que Noé pronunció sobre Canaán, el hijo de Cam, y no directamente sobre Cam. Este misterio ha generado preguntas durante siglos. ¿Por qué el juicio recayó sobre el hijo y no sobre el padre? La Biblia nos dice que Cam vio la desnudez de su padre y lo contó a sus hermanos, mientras que Sem y Jafet lo cubrieron con respeto. Esta actitud irreverente de Cam fue suficiente para provocar la maldición. Pero ¿por qué pasó a su hijo? Aquí se esconde un misterio profundo sobre las consecuencias del pecado y sobre la responsabilidad generacional. El hecho de que Cam viera a su padre desnudo y lo expusiera públicamente revela no solo una falta de respeto, sino una actitud de desprecio y burla hacia la autoridad. En la cultura bíblica, la desnudez era símbolo de vulnerabilidad y humillación. Al no cubrir a su padre, y peor aún, al contárselo a otros, Cam deshonró a Noé. Este acto rompió la cadena de respeto y protección familiar que debía mantenerse, especialmente en momentos de debilidad. Este misterio nos enseña que los actos aparentemente pequeños pueden tener grandes consecuencias espirituales. Lo más intrigante es que Noé no maldice a Cam directamente, sino a su hijo Canaán. Esto podría parecer injusto, pero aquí hay un principio espiritual profundo. Los pecados de los padres pueden tener repercusiones en las generaciones futuras. No se trata de castigos arbitrarios, sino de cómo las actitudes y decisiones crean patrones que se repiten y afectan a quienes nos rodean. Cam, con su irreverencia, marcó una pauta que Canaán, su hijo, probablemente continuó. Esta lección nos confronta con nuestra responsabilidad hacia nuestras generaciones. El nombre Canaán está cargado de simbolismo, pues más adelante, en la historia bíblica, será la tierra que Dios entregará a los israelitas. La maldición de Canaán anticipa el juicio de Dios sobre los pueblos que habitarían esa tierra, conocidos por su corrupción y su oposición a los planes divinos. Este misterio conecta el relato de Noé con el futuro de Israel, mostrando que las decisiones humanas tienen repercusiones históricas y espirituales de largo alcance. Además, este pasaje nos enseña que Dios no aprueba la falta de respeto y la burla, especialmente hacia los padres. El mandamiento de honrar al padre y a la madre no es solo un principio moral, sino una ley espiritual que establece orden y bendición en la familia. Cuando esta honra se rompe, se abre la puerta a consecuencias dolorosas. Este misterio nos desafía a mantener una actitud de respeto, incluso cuando vemos las debilidades de los demás. El contraste entre Cam y sus hermanos Sem y Jafet es también muy significativo. Mientras Cam se burló, ellos mostraron respeto y cuidado, cubriendo a su padre sin mirarlo. Esta diferencia de actitud nos muestra que incluso frente a la misma situación, cada persona decide cómo responder. Dios honra a quienes actúan con respeto y misericordia, y esto se refleja en cómo Noé bendice a Sem y a Jafet, mientras pronuncia maldición sobre Canaán. Este misterio nos enseña que nuestras elecciones importan y que siempre podemos decidir hacer lo correcto. La maldición sobre Canaán también revela el dolor del pecado. Noé, que había experimentado la gracia de Dios al ser salvo del diluvio, ahora enfrenta la vergüenza causada por su hijo. Esto nos recuerda que, aunque seamos perdonados,
nuestras decisiones pueden traer dolor y conflicto a nuestras relaciones. Noé pronunció esta maldición no por crueldad, sino como una expresión de dolor y justicia. Este misterio nos llama a ser conscientes del impacto de nuestras acciones, no solo en nosotros, sino en los demás. En un sentido más profundo, la maldición de Canaán prefigura la necesidad de redención. Canaán y su descendencia serían conocidos por su corrupción, pero también por ser parte del escenario donde Dios mostraría su poder al liberar a Israel. Esta historia nos recuerda que aunque las consecuencias del pecado son reales y dolorosas, Dios siempre tiene un plan de redención y restauración. La tierra maldita se convertiría en escenario del cumplimiento de la promesa divina. Este misterio también nos habla del equilibrio entre juicio y misericordia. Aunque Canaán fue maldecido, la línea de Sem sería bendecida, anticipando el nacimiento de Abraham, el patriarca del pueblo elegido. Esto nos enseña que aunque el pecado trae consecuencias, Dios nunca deja de ofrecer caminos de esperanza y salvación. Su plan es más grande que nuestros errores, y su misericordia siempre está presente para quienes deciden volver a Él. Misterio 10. El diluvio no fue el final, sino el inicio de algo nuevo. Génesis capítulo 9, versículo 1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. El diluvio es comúnmente percibido como una historia de destrucción y juicio, pero en realidad, su final marca el inicio de un nuevo capítulo para la humanidad. Cuando las aguas retrocedieron, Noé y su familia no encontraron simplemente una tierra devastada, sino un lienzo en blanco sobre el cual Dios comenzaría de nuevo. Esta transición del juicio a la restauración revela un misterio profundo. El propósito de Dios no era destruir por destruir, sino limpiar lo corrompido para dar paso a una nueva creación. Así como el arca tocó tierra, Dios dio una orden nueva a la humanidad: ser fructíferos, multiplicarse y llenar la tierra, repitiendo la bendición original de Génesis. Este misterio nos enseña que Dios es el Dios de los nuevos comienzos. A pesar del juicio severo, su plan seguía intacto. No destruyó la humanidad por completo, sino que preservó una familia justa y la bendijo con una nueva oportunidad. Esto nos habla de su fidelidad, de su paciencia y de su deseo de redención. Aun cuando el pecado parecía haber arruinado todo, Dios tenía un plan para restaurar y renovar. Este principio sigue vigente hoy. No importa cuán grande sea la ruina que enfrentamos, Dios puede traer vida nueva si confiamos en Él. El mandato de fructificad y multiplicaos no fue simplemente una instrucción biológica, sino un llamado espiritual. Dios estaba invitando a Noé y a su descendencia a reconstruir el mundo bajo su bendición. Esta es una lección poderosa. Después de cada diluvio personal, Dios nos llama a levantarnos, a reconstruir, a ser fructíferos en buenas obras y a llenar nuestra vida con su propósito. La verdadera victoria no es evitar las tormentas, sino permitir que Dios las use para hacernos más fuertes y sabios. El arco iris que Dios puso como señal de su pacto no solo recordaba el juicio pasado, sino que anunciaba que el futuro estaba asegurado bajo su misericordia. Este misterio nos muestra que, aunque el pasado pueda estar marcado por errores y pérdidas, el futuro siempre puede ser escrito con gracia. Dios no nos abandona después del juicio, nos invita a caminar con Él hacia lo nuevo. La vida de Noé después del diluvio es un ejemplo claro de esto: reconstruir con fe, sabiendo que Dios está de nuestro lado. Lo que hace aún más profundo este misterio es que Dios no solo restauró a la humanidad, sino también a toda la creación. Los animales que salieron del arca recibieron la misma bendición de multiplicarse y llenar la tierra. Esto nos recuerda que el plan de Dios es integral, incluye a toda su creación. Nos enseña a valorar y cuidar el mundo natural como parte del propósito divino,
a no limitar su redención solo a lo humano, sino a comprender que todo lo creado es objeto de su amor y de su cuidado. La historia de Noé después del diluvio también nos habla de esperanza. Aunque enfrentó la devastación total, Noé no se dejó consumir por el dolor. Su vida nos enseña que incluso después de grandes pérdidas, es posible levantarse y seguir adelante. Este misterio nos desafía a ser personas resilientes, capaces de mirar más allá de las ruinas para ver la promesa que Dios nos extiende. La esperanza no es un sentimiento vacío, sino una certeza basada en la fidelidad de Dios. Además, el diluvio no solo marcó un final para la antigua humanidad, sino que inauguró un nuevo orden bajo el pacto divino. La relación entre Dios y el hombre se definió de forma más clara, con señales visibles como el arco iris y mandamientos específicos. Esto nos enseña que los tiempos de crisis no solo traen pérdidas, sino también claridad y propósito. A veces Dios permite que pasemos por tormentas para que, al salir de ellas, entendamos mejor su voluntad y estemos listos para obedecer con un corazón renovado. Este misterio también nos lleva a reflexionar sobre el significado de llenar la tierra. No se trata solo de reproducirse, sino de llenar el mundo con la presencia y la justicia de Dios. El mandato de Noé es un llamado a expandir el reino de Dios en todas las áreas de la vida: familia, trabajo, relaciones, cultura. Cada uno de nosotros está llamado a ser portador de esa bendición, a ser luz y a transformar nuestro entorno para reflejar el carácter de Dios. Otra dimensión del misterio es que el diluvio fue, en muchos sentidos, un bautismo para la tierra. El agua purificó y preparó el terreno para un nuevo comienzo. Este simbolismo apunta a la idea de que el juicio no es solo castigo, sino también oportunidad para renacer. Así como el bautismo en el Nuevo Testamento representa muerte al pecado y vida nueva en Cristo, el diluvio nos muestra que Dios puede usar incluso las circunstancias más difíciles para traer transformación y vida. Finalmente, este misterio nos enseña que el último capítulo no está escrito por el juicio, sino por la gracia. Dios es experto en convertir finales en nuevos comienzos, ruinas en restauración, lágrimas en alegría. La historia de Noé y del diluvio nos invita a confiar en que, pase lo que pase, si estamos en las manos de Dios, el futuro siempre estará lleno de esperanza y propósito. ¿Estás dispuesto a permitir que Dios escriba un nuevo comienzo en tu vida? El diluvio bíblico no es solo una historia de juicio y destrucción. Es un relato cargado de misterios que revelan el corazón de Dios y la condición del hombre. Cada uno de estos 10 misterios nos ha enseñado algo vital: que Dios controla los tiempos, que su juicio es justo, pero su misericordia es infinita, que cada acto suyo tiene un propósito profundo y que a pesar de la corrupción y la caída, siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo. Desde la puerta cerrada por Dios mismo, pasando por las aguas que brotaron de lo profundo, el simbolismo del número 40, el reposo del arca en un lugar oculto, el recuerdo divino de Noé, el contraste del cuervo y la paloma, el pacto eterno del arco iris, la caída de Noé en su viña, la maldición de Canaán y finalmente la renovación del mundo, todo nos apunta hacia un Dios que es soberano, fiel y lleno de amor. Estos misterios no son meras curiosidades o detalles anecdóticos, son lecciones para nuestra vida diaria. Nos invitan a reflexionar sobre nuestra relación con Dios, a examinar nuestro corazón para ver si nos parecemos más al cuervo que se conforma con lo corrupto o a la paloma que busca lo puro. Nos desafían a mantenernos firmes incluso después de grandes victorias espirituales, a honrar y respetar, a ser conscientes de las repercusiones de nuestras acciones y a confiar en que Dios siempre tiene un nuevo comienzo para los suyos. Cada misterio es un eco del amor redentor de Dios,
que no se cansa de ofrecernos oportunidades, incluso cuando fallamos. A través de estos misterios, entendemos que el diluvio no fue el final, sino un acto profundo de limpieza y restauración. Dios no solo juzgó al mundo por su corrupción, sino que preparó un camino para que la humanidad pudiera renacer. Este mensaje sigue vigente hoy. Aunque enfrentemos tormentas, juicios o tiempos difíciles, Dios tiene un arca para cada uno de nosotros, un lugar seguro en su presencia. Y después de cada diluvio, hay un arco iris, un pacto, una promesa de que su amor permanece firme. Esta historia también nos señala hacia Jesucristo, el verdadero arca de salvación. Él es quien cierra la puerta, quien controla las aguas, quien nos cubre con su gracia y nos invita a entrar antes del día del juicio final. A través de él, podemos experimentar el perdón, la renovación y el verdadero propósito de nuestras vidas. Él es el cumplimiento último de todos estos misterios, la conexión entre el juicio y la misericordia, la promesa y su cumplimiento. Hoy, mientras contemplamos estos misterios del diluvio, debemos preguntarnos, ¿dónde estamos nosotros? ¿Dentro del arca o fuera? ¿Confiando en el plan de Dios o aferrándonos a lo corrupto? ¿Esperando con paciencia o rebelándonos? Este mensaje no es solo para el pasado, sino para cada uno de nosotros hoy. La puerta de gracia sigue abierta, pero llegará el día en que se cerrará. Estamos listos. No permitas que los misterios del diluvio sean solo historia. Haz que se conviertan en una realidad viva en tu vida. Deja que Dios sea quien escriba el nuevo comienzo, que su gracia inunde cada rincón de tu existencia, y que cuando llegue la tormenta, puedas descansar sabiendo que el arca está lista y el pacto sigue firme. Porque Dios no olvida, Dios no falla, y Dios siempre tiene la última palabra, la palabra de vida. Amigos, hemos recorrido juntos 10 misterios del diluvio bíblico que pocos conocen, y espero que cada uno de ellos haya tocado tu corazón y despertado tu curiosidad. Si este contenido te ha inspirado y has descubierto verdades ocultas en esta historia que quizás nunca habías considerado, te invito a dejar un like para apoyar este canal, suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita para no perderte los próximos videos. Además, me encantaría leer tu opinión en los comentarios. ¿Cuál de estos misterios fue el que más te impactó? Y por supuesto, comparte este video con tus amigos, familiares o en tus redes sociales para que más personas puedan descubrir estas enseñanzas poderosas. Nos vemos en el próximo video.